Les bendiga. Esta mañana tengo la invitación para abrir nuestras Biblias en Hebreos, el capítulo 10. Ahí vamos a tener nuestro mensaje en Hebreos, el capítulo 10. Y vamos a comenzar a leer ahí, versículo 35. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tema, no somos de los que retroceden. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana, no somos de los que retroceden. Dice la palabra, Hebreos 10, verso 35, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en el verso 39, ahí está el título de nuestro mensaje, nosotros no somos de los que retroceden. Este pasaje, hermano, describe tiempos difíciles. Este pasaje nos habla de días de persecución, de día en donde los hermanos en la fe lo perdían todo a nivel material, pérdidas grandes y también pérdidas humanas, porque muchos de ellos eran muertos por su fe en Cristo. Estas eran horas en que la fe era puesta a prueba. Muchas veces en la vida nuestra propia fe va a ser sometida a prueba y a duras pruebas. Estos hermanos caminaron con el Señor. Estos hermanos sentían a veces como una piedra en el zapato, una gran molestia, porque el enemigo estaba al acecho, listo para descargar toda una furia asesina contra ellos. El enemigo no toleraba que esta gente anduviera en la fe. El enemigo no toleraba que muchos de ellos habían dejado la religión del judaísmo y habían creído en Jesucristo como el Salvador. Habían comenzado una nueva vida y esta gente estaba ahí firme a pesar de todas las persecuciones y las pérdidas. Y ellos eran de los que no retrocedían. La mayoría de ellos no retrocedían. En los tiempos que vivimos, el enemigo nos acecha, nos pisa los talones, nos tiene acorralado muchas veces. Y hay algunos que rápidamente muestran una bandera blanca de tregua con Satanás y empiezan a caminar con él. Dejan la fe, dejan el camino del Señor. Se olvidan de la salvación eterna, se olvidan de que nuestros pecados han sido perdonados, dejan la casa del Señor, no le dan ninguna importancia a la palabra de Dios al punto que ya no la leen. La oración pasó a ser una experiencia antigua y ahora hacen una tregua con el diablo y vuelven a recorrer los viejos caminos de las tinieblas. Y se vuelven vidas vacías, son como zombies deambulando por diferentes lugares, porque siempre van a estar incómodo el Hijo de Dios, porque Él no es del mundo y el mundo lo aborrece. Y Él elige alejarse de la casa de Dios. No quiere tolerar esta persecución, pero la Biblia dice, nosotros no somos de los que retroceden. A pesar de las adversidades nos mantenemos firmes. Y en nuestra propia iglesia, hermano, en estos últimos 2 meses, yo he visto aquí muchos que empezaron a renunciar de su fe. He visto a muchos que han retrocedido en la fe. Cada culto, como en esta mañana, al menos yo cuento 20 personas que no están entre nosotros.
Deberían estar aquí firmes en nuestra comunión, alabando al Señor, escuchando la palabra, afirmándose en la fe, pero no están. No sé, nadie me explica qué cosa más importante tienen que hacer en la vida, qué actividad es prioridad en su vida que no está en el día del Señor, en la casa del Señor. Esta mañana les he enviado un mensaje a más de 20 personas, de estas no van a contestar, pero aún nosotros estamos aquí porque somos de los que no retroceden. Y eso es alentador, saber que hay gente que no retrocede. Y entonces Dios nos da su voz de aliento para aquel que sufre, para aquel que está padeciendo, para aquel que se siente asfixiado y acorralado por el enemigo. La voz de aliento del Señor dice: un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá, no tardará. Pues eso es lo que dice allí en el versículo 37. Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando Cristo venga a buscar la iglesia que Él compró con su sangre, se terminarán las aflicciones. Se pondrá punto final al tiempo de dolor. Las preocupaciones ya no serán algo que nos está acechando. Solamente la voz de aliento que dice: un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá, no tardará. La promesa de Dios es firme, la promesa de Dios es segura. Cristo vendrá, tal como lo dice la Biblia, con voz de mando y de arcángel y con trompeta de Dios. Así vendrá a buscar a los que Él compró con su sangre preciosa. ¿Cuándo será eso? Dice la Escritura: todavía un poquito de tiempo. Y el que ha de venir vendrá, no tardará. Hermanos, necesitamos estar aferrados a la fe. Necesitamos nosotros mantener firme nuestra convicción y no retroceder. Necesitamos vivir con los ojos puestos en Jesús y recordar que la vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana es un campo de batalla y tenemos que pelear en esta vida. Tenemos que estar firmes en la causa de Cristo. Cuando hablamos de pelear, cuando hablamos de luchar, estamos diciendo que hay que combatir. Cuando usted lea al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, está la carta de Judas. Este Judas era hijo de María, era medio hermano del Señor Jesús. Judas, el que escribió esa carta. Y dice él en el versículo 3 que tenemos que combatir ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ese versículo 3 es el corazón de esa carta y es un llamado a enarbolar la fe, a poner en alto la fe. Y cuando usted pone en alto la fe, el enemigo quiere descargar la furia contra nosotros, porque quiere apagar nuestra fe, quiere terminar con nuestra militancia en el camino del Señor. Y hermanos, dice Judas, tenemos que combatir ardientemente por la fe. Y la palabra fe en ese texto se refiere a todo el volumen de la Biblia, todo el contenido de la palabra de Dios. Hay que batallar a favor de la Biblia. Muchos las están pisoteando, muchos las están humillando, pero nosotros tenemos que combatir para que la fe, para que la palabra siga adelante. Siga obrando en nuevos corazones, siga salvando nuevas vidas. Cuando la Biblia habla de luchar, habla de pelear, habla de vibrar, habla de agitarse. No puedo entender un cristianismo cómodo, no puedo entender un cristianismo que no transpira, no puedo comprender el cristianismo que está en la butaca de la indiferencia. El cristianismo verdadero, hermano, requiere lucha, batalla, combate, hay que vibrar, hay que agitarse en la obra de Dios. Nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Cuando la vida viene llena de bendiciones, estamos contentos y sirviendo al Señor. Pero a veces la vida se nos complica, a veces la vida se nos pone difícil, a veces los dramas tocan nuestra familia, pero aún así tenemos que ir adelante porque nosotros no somos de los que retroceden. Quiero que tenga su dedo aquí todavía, porque vamos a volver en unos minutos, pero quiero llevarles a Efesios el capítulo 6 por un momento. A la carta de los Efesios, el capítulo 6, y al llegar allí vamos a poner nuestra atención en el versículo 13. Todo el contexto viene hablándonos acerca de la armadura que Dios nos dio para defendernos frente a los embates del enemigo. El contexto habla que nosotros tenemos una lucha,
que no es contra sangre ni carne. Dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, con gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En síntesis, el contexto explica que hay toda una organización satánica de los demonios organizados contra la vida del cristiano, y ahí están con sus títulos: principados, potestades, gobernadores de tinieblas, y todo eso está descrito en el contexto. Pero yo quiero llevarles al verso 13. Dice el versículo 13, en ese clima de adversidad que tenemos los cristianos, dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Todos esos enemigos, organización satánica, nos acechan cada día, a ustedes y a mí. Algunos se están enterando recién en esta mañana. El diablo está bien organizado. Cada uno de sus ataques son certeros. Cada uno de sus ataques tienen un objetivo definido, y es el que nosotros desistamos, renunciemos a nuestra fe en Cristo. Y entonces el escritor dice: tenemos que estar firmes, dice en el versículo 13. Ceñidos nuestros lomos, quiere decir que nuestra ropa tiene que estar bien ajustada, nuestra ropa de combate tiene que estar listo, porque la batalla se presenta de un momento inesperado. Y tenemos que estar firmes, ceñidos nuestros lomos, y ahí dice, vestidos con la coraza de justicia, con el calzado en nuestros pies. Y ahora dice allí, hermanos, la palabra de Dios. Dice el verso 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo tiene diferentes clases de armas. Él siempre busca sorprendernos. Y hasta habla aquí de los dardos de fuego del maligno. El dardo es algo de la dimensión de una aguja. Es suficiente ese espacio, ese descuido en nuestra vida, un pequeño orificio para que él entre con sus dardos de fuego, con su veneno contaminante, para enfermar nuestra salud espiritual. Y la Biblia dice: está firme. Lo dice en el versículo 13. Dice: para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos días nosotros calificamos como malos? Decimos: qué mal día desde que me levanté. Hay algunos dicen: me levanté con el pie izquierdo. Todo me salió mal, fue un día de lucha, fue un día de combate. Sentí la presencia del enemigo al acecho, acorralándome, asfixiándome. Pero después de toda la lucha, después de todo el cansancio de la batalla del día, la Biblia tiene una exigencia para usted y para mí. Dice: estad firmes. Después de haber peleado todo un día, estad firme. Ese es el fin, hermano. Eso es lo que Dios espera de aquellos que no retrocedemos. No retrocedemos, no volvemos atrás, hermano. Dice la palabra de Dios aquí que nosotros podemos estar rodeados de tentaciones. Podemos nosotros estar enfermos, podemos estar endeudados, claro que sí. Pero no somos de los que retrocedemos. No somos de los que nos retrocedemos. La vida no es fácil, no es de color de rosa, ni tenemos una alfombra extendida por delante. La vida es áspera, la vida está llena de obstáculos, la vida nos presenta muchos problemas, la vida nos presenta muchas tentaciones, pero al final de todas esas cosas, Dios espera que usted y yo estemos firmes para que demostremos que no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos. Volvemos, hermanos, a Hebreos capítulo 10. Volvamos un momento allí. Porque quiero hablarles de dos palabras allí. Mencionarles dos palabras. Hebreos el capítulo 10. La primera de esas palabras la hemos leído en el versículo 36. Y escuche lo que vamos a necesitar en esta batalla, en esta que estamos librando cada día, en este mes de junio.
Observe lo que necesitamos, dice el verso 36, porque es necesaria la paciencia. Y yo sé, algunos de ustedes dicen, ay, a mí me falta paciencia. La señora dice, me falta paciencia con mi esposo. Me falta paciencia con los hijos, hasta los nietos no tengo ya paciencia. Y así somos muchos. No tienen paciencia, no tiene paciencia para esperar el colectivo, si tiene que subir en un edificio, no tiene paciencia para esperar el ascensor, no tiene paciencia para que le atienda el dentista, no tiene paciencia para que le atienda la cajera del supermercado, no tiene paciencia para nada. Pero en la vida cristiana necesitamos paciencia. Dice la Biblia que en esta batalla, verso 36, es necesaria la paciencia. Es fundamental. Aquellos que pueden comer con sal es tan importante como la sal en la comida. Si la sal no está, notamos su ausencia. La paciencia es fundamental en esta batalla de la vida cristiana. Aquellos que estudian el idioma griego, como fue escrito este texto en su lengua original, la palabra paciencia, dice, es la palabra upome. Esa palabra upome es un término compuesto. La palabra upo, la base del término upo, significa debajo. Y la palabra mone significa permanecer. En otras palabras, paciencia significa permanecer debajo, bajo presión, bajo ataque del enemigo. Tengo que permanecer firme. Esa es la palabra paciencia. Para eso necesitamos paciencia, para mantenernos firmes en la fe, para estar de pie, hermano, para permanecer en el camino del Señor, bajo la persecución, bajo el azote del enemigo. Y ejemplo de esto tenemos mucho, quizás uno de los más sobresalientes es el del patriarca Job, que aguantó todos aquellos embates de Satanás, aquella sarna maligna que vino sobre su cuerpo, y terminó el hombre que todo lo tenía en abundancia, terminó en un basural, sobre cenizas, dice la Biblia. Ahí estaba, vinieron sus amigos y no entendían nada. Son de esa clase de personas de las que decimos, con amigos como eso no necesito enemigos. Era gente que no entendía nada, que estaban ahí, que no podían ayudarlo, que tenían pensamientos equivocados sobre lo que le estaba pasando a Job. Aún su propia esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Los siervos, ninguno venía a atenderlo en sus necesidades. Fue sometido a dura prueba. Una sarna maligna atacó todo su cuerpo y el diablo tenía como meta, porque se lo confesó a Dios, que quería hacerlo blasfemar en su presencia. Pero Job era de esa categoría de personas, de los que no retroceden. De los que no retroceden al punto tal que él llegó a decirle a Dios, dice, aunque tú me matares, en ti esperaré. Una fe inquebrantable. Era de los que no retroceden. Y hermanos, ahí está la palabra paciencia. Esta palabra nos habla de firmeza. La palabra paciencia nos habla de perseverancia, de ser constante. Y así tenemos que ser en el camino del Señor, hermano, firmes, perseverantes, resistentes, soportar todos los embates del enemigo, soportar todas las presiones a las que la vida nos somete, y al final de todo eso, permanecer firme, porque somos de los que no retroceden. Porque somos de los que no retroceden, y esto es una escuela, hermano. Hay muchos cristianos que no han ido a esa escuela, por eso se rinden fácilmente ante el ataque del enemigo. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el versículo 66, el Señor dijo que ya no iba a hacer determinada clase de milagro, y dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás, dice el Evangelio. Muchos se volvieron atrás. Y eran muchos, era notoria la cantidad de los que retrocedieron, al punto tal que el apóstol Pedro le dice al Señor, mira, se están yendo. Y Jesús le dijo, ¿acaso quieren irse ustedes también con ellos? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Pedro mostró que era de los que no retrocedían. Pero cómo nos incomoda ver cuando los hermanos se alejan del camino. Muchos dejaron al Señor, se volvieron atrás, dice la Biblia. Cuando recordamos el libro de los jueces en el capítulo 7, y tenemos allí a Gedeón, uno de los jueces que Dios eligió para liderar al pueblo, tenía un ejército de 32,000 personas.
El enemigo tenía mucho más que eso. Tenía un ejército mucho más numeroso. Pero Dios le dijo a su siervo Gedeón, son muchos. Dile a los pusilánimes, es decir, a los inconstantes, a los de doble ánimos, a los deprimidos, a los perezosos. Todo eso entra dentro de la palabra pusilánime. Dile a los pusilánimes que se vuelvan atrás. 22.000 se volvieron atrás. Y Dios los miró a los 10.000 que quedaban. Y le dice a Gedeón, llévalos al agua. Y aquellos que tomen el agua como el perro, esos se van a quedar ahí. Y 9.700 más se fueron. Y de 32.000 le quedaron 300 soldados, nada más. Los otros todos se volvieron atrás. Todos se volvieron atrás. Pero Gedeón y esos 300 nos dieron una lección, que ellos pertenecen al equipo de los que no retroceden. Los que no retroceden. Y Dios le dio una resonante victoria. La gente atacó al campamento enemigo gritando por la espada de Jehová y de Gedeón. Y el Gedeón y esos 300 se levantaron victoriosos aquel día con la ayuda de Dios. Y ellos nos demostraron que siempre van a triunfar aquellos que no retroceden. Nosotros tenemos que ser de esos, de los que no retroceden. Y tenemos que animarnos en no dar marcha atrás, porque sabemos que Cristo viene y viene pronto. La voz de aliento de Hebreos era un poquito de tiempo, y el que había de venir vendrá y no tardará. Cristo viene y viene pronto, y eso tiene que animarme y fortalecerme y motivarme, y eso tiene que mantenerme en acción, en saber que pronto estaremos con nuestro Salvador. Algo de esto habló Santiago. Si puede ir, después de Hebreos viene la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago, el capítulo 5, versículo 7. Observe ahí, por favor. Santiago 5, verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Otra vez aparece la palabra. ¿Qué quiere decir? Manténganse firmes, perseverantes, manténganse resistentes bajo toda presión. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y tened también vosotros paciencia. ¿Por qué otra vez? 3 veces la palabra paciencia en 2 versículos. Dice, pero tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En otras palabras, un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá y no tardará. Y mientras Él viene, yo ejercito paciencia. La paciencia de Job. La paciencia que habla de estar firme, la paciencia que habla de ser perseverante en la fe, la paciencia que habla de ser resistente para soportar todo ataque del enemigo, paciente, porque la venida del Señor se acerca. Le dije 2 palabras, la del verso 36, paciencia. Nos mudamos a Hebreos otra vez, capítulo 10, por favor. En Hebreos capítulo 10 quiero que note la segunda palabra. Esa está en el verso 35, Hebreos 10, 35. Primero, Dios pide que tengamos paciencia, y en el verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Lo mismo, hermanos, había dicho Santiago, que tengamos paciencia, hermano. Santiago había dicho que afirmemos nuestro corazón, afirmar nuestro corazón. Y ahora dice aquí el verso 35, no perdáis vuestra confianza. ¿Por qué? Porque dice, ella tiene un gran galardón. Dice la Biblia en Apocalipsis 22:12, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Aquí está, hermanos, necesitamos mantener la confianza, porque el Señor viene para aquellos que no retrocedieron, para aquellos que no volvieron atrás. Él viene con un galardón, con una recompensa en su mano. Paciencia, confianza, eso es lo que tienen, son las virtudes de aquellos que no retrocedemos.
Aflicciones vamos a tener mucho, preocupaciones miles, pero nada de eso debe hacernos retroceder en nuestro camino de la fe. Nada de eso debe hacernos retroceder en nuestras convicciones. Y ahora aquí un detalle, una palabra tomada de los profetas del Antiguo Testamento. Aquí es utilizada. Obsérvenla por favor. Verso 38, Hebreos 10, 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Eso es tomado del profeta Habacuc, capítulo 2, y en los versículos 3 y 4, Habacuc, el profeta habla de eso, de que el justo vivirá por fe. Otra vez, aquellos que estudian el idioma griego, cómo fue escrito este texto, dice que esta palabra justo es la palabra dikaios, y esa palabra dikaios en el idioma griego habla de aquel que anda, habla de aquel que camina con el Señor. La palabra justo habla de un comportamiento de alguien que anda con Dios. La palabra justo es la referencia a una persona que es recta, es la referencia a una persona que anda en lo correcto. La palabra justo se refiere a una persona que camina derecho en la vida. La palabra, hermano, justo habla de alguien que es puro, que es limpio, alguien que es santo como Dios es santo. Esa es la palabra dikaio, todo lo que le nombré. Y así debemos andar nosotros, con un comportamiento recto. Así debemos andar nosotros, en el lado correcto de la vida. Así debemos andar nosotros, derechos, limpios, puros, santos, como Dios nos quiere ver. Porque nosotros somos de los que no retrocedemos. De los que no retrocedemos. En más de 40 años de mi vida cristiana, a tantas tormentas azotaron mi vida, tantas tormentas azotaron mi familia, tantas tormentas y tormentos azotaron mi ministerio pastoral, pero todavía aquí estamos de pie para dar batalla. Andamos ahí a veces con el alma media remendada, andamos a veces ahí medio machucado, magullado, pero todavía aquí estamos para dar batalla. Porque un día tomé la decisión de ser del equipo de los que no retrocedemos. De los que no retrocedemos. Porque yo sé bien en quién he creído. Yo sé bien en quién he creído. No puedo fallarle. No puedo defraudar a aquel que me tomó como su soldado. Tengo que estar firme. Y cuando la vida me golpea duro, levanto mi mirada y me animo mi alma diciendo, un poquito de tiempo. Y el que había de venir vendrá. Y no tardará. Qué lindo ese nombre que cada reunión lo vemos al entrar. Maranata, Maranata, Cristo viene y viene pronto. El que había de venir vendrá y no tardará. Cristo viene, hermanos, Cristo viene pronto. El justo. ¿Somos justos? ¿Estamos en el camino recto? ¿Estamos haciendo lo correcto cada día o andamos medio chueco por la vida? ¿Andamos cayendo y levantándonos continuamente? ¿O estamos permaneciendo con firmeza en el camino del Señor? El justo por su fe vivirá. Esa palabra justo también habla de una persona íntegra. Una persona íntegra es alguien que está inclinado a hacer el bien. La gran mayoría de la población de este mundo decide hacer el mal, pero nosotros tenemos que hacer el bien. Cuando el mundo antiguo decidió darle las espaldas a Dios y vivir perdidamente, hubo un hombre que se llamó Enoc, y la Biblia dice en Génesis 5, 22 al 24, 2 veces, Enoc caminó con Dios. El mundo decidió darle la espalda a Dios, pero ese varón decidió caminar con Dios. Y lo encontramos en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. Alguien que brilló en este mundo por la fe que habitaba en él. Enoc era uno de los que no retrocedieron. No importa lo que hacen la mayoría. Yo quiero ser justo. La palabra justo también tiene que ver con alguien que es temeroso de Dios. La palabra justo tiene que ver con alguien que respeta las reglas de Dios. La palabra justo tiene que ver con alguien que honra las doctrinas de Dios. Ahí Tito escribe en su carta en el capítulo 2,
Dice, adornando la doctrina, adornando la doctrina. El justo es ese, es el que sabe mostrar las joyas de la sana doctrina, adornándola con las joyas más preciosas, la sana doctrina de Dios. Eso lo hacen aquellos que no retroceden, aquellos que están firmes en la doctrina, aquellos que respetan los mandamientos de Dios. Y al bajarme de este púlpito, tengo esta pregunta para todo el auditorio. ¿Usted en cuál equipo está en esta mañana? ¿Entre los flojos, débiles, inconstantes? ¿O usted está en el equipo de los que no retroceden? No importa cómo viene la vida, no importa el mundo. Escuchamos dramas, caos, catástrofes por todas partes, pero ninguna de esas cosas inquieta mi fe, porque mi fe está firme, porque yo estoy decidido a no retroceder. Paciencia es una de las palabras que nos ayudan a estar firmes. Y la otra palabra es mi confianza. Mi confianza en el Señor no cambia. Mi confianza en el Señor no se debilita. Mi confianza en el Señor está firme. Yo me he decidido de vivir por la fe, y el justo por su fe vivirá. Y estoy sumamente animado en esta mañana de oír la voz del Señor que dice, un poquito de tiempo y aquel que había de venir, vendrá. Quiero invitar a todos que nos pongamos de pie en esta mañana. Vamos a hablar con el Señor en esta mañana. La palabra de Dios fue abierta, explicada en esta mañana. Confiamos que el Espíritu Santo de Dios obra sobre su palabra y obra en cada una de nuestras vidas. Seguramente el Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos ha llamado la atención, nos ha amonestado, o podemos usar la palabra que el Espíritu de Dios nos ha exhortado. Hay algo que tiene que cambiar en mi vida. Tengo que estar más firme, ponerme más en serio en el camino del Señor. Tengo que tener una mayor preocupación por los perdidos, por los que aún no conocen a Cristo. Necesito tener en mi carga a esa palabra otros que nos acompaña aquí en los afiches, que esa palabra se trepe a mi corazón, gobierne mi corazón el pensar en otros que aún no conocen a Cristo. No puedo retroceder, el justo por su fe vivirá. Tengo que mantenerme firme en la fe, no puedo fallarle, no puedo decepcionar a Cristo que me tomó como su soldado. Yo no sé cómo Dios nos ha hablado en esta mañana, pero yo sé que hasta ayer a la noche, cuando me fui de este lugar, mi prédica iba a ser otra en esta mañana. Pero a la medianoche Dios me empezó a bombardear con este texto. No somos de los que retrocedemos, no somos de los que retrocedemos. Traté de por un momento de no dar atención, pero esta mañana Dios puso esa carga. Es esto lo que necesito que hables en esta mañana, de recordarle al pueblo que tenemos que estar en el equipo de los que no retrocedemos. No retrocedemos. Porque Cristo, hermanos, nos ama, murió en la cruz, perdonó nuestros pecados, nos dio una salvación eterna. Él nos dejó la promesa de que un poquito de tiempo y vendrá por nosotros. No podemos retroceder, tenemos que estar firmes. Si Dios habló en esta mañana a su vida y hay algo que tiene que decirle al Señor, si hay un compromiso por tomar con Él en esta mañana, si hay algo que tiene que dejar en claro con el Señor, si hay alguna cuenta que está ahí pendiente, este es el gran momento para hablar con Dios y para estar bien. Y al final de la batalla, permanecer firmes, estar firmes en la fe. Hablemos con el Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora por cada alma que ha llegado aquí, a tu casa. Y gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Y siempre nos está exhortando, pero también nos está consolando, y también nos está fortaleciendo, y también nos está guiando a hacer tu voluntad. Y en esta mañana, desde temprano, ya tu palabra nos ha estado hablando. Hay algo en nuestra vida para corregir. Hay algo en nuestra vida para afirmar en el camino de la fe. Hay un desafío en esta mañana que viene de ti y
que necesitamos tomarlo, aceptarlo. Hay algo que necesitamos cumplir para ti, Dios. Que tu palabra esté obrando en cada vida y que podamos tener un tiempo de decisión en esta mañana para darte toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Bendice este tiempo, el tiempo de oración. Bendice el tiempo de decisiones. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos de pie hablando con Dios. Hermano Ramiro va a venir aquí adelante para guiarnos en un cántico mientras seguimos derramando nuestro corazón en la presencia del Señor.